la luz. ¿Ven ustedes la luz de grabar? Sí, profesor, está grabando. Está grabando, ya. Muy bien. Ok, chicos. Muy bien. Entonces, prosigamos, ¿no? La empresa está afinando un plan estratégico para el periodo 2010-2014, ¿ya? Dentro del cual hay que considerar un plan financiero que ponga énfasis en la futura política de financiamiento que debería seguir la compañía. La premisa fundamental es que con la infraestructura actual se podría crecer en ventas un 10% anual en el 2010. Pero a partir de ahí, el crecimiento se vería limitado para impulsar un mayor crecimiento futuro. Perdón, para impulsar un mayor crecimiento futuro, durante el 2010 habría que efectuar inversiones en adquisición de un nuevo local con almacenes, de modo que en el 2011 se pueda tener un crecimiento de ventas no menor de 20% y a partir de ahí no menos de 8% anual. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice el caso hasta ese momento? Que, digamos, sin mayor inversión, con los activos que la empresa tiene hasta este momento, se prevé un crecimiento del 10% para el 2010, que es el primer año que vamos a proyectar. Pero si en el 2010 se hace una inversión que vamos a detallar a continuación, el crecimiento para el 2011 va a ser no menor del 20%, y a partir de ahí 8%. O sea, el 2011 sería, con la inversión que se hace el 2010, sería 20% el 2011, y después sería 8% de crecimiento permanente hasta, bueno, nosotros tenemos que proyectar hasta el 2014, pero se supone que ese crecimiento sería indefinido incluso después del 2014, ¿no? Entonces, una cuestión clave ahí es la inversión que se tendría que hacer el 2010 para poder crecer 20% mínimo el 2011, ¿ok? Y ahora viene el tema, el detalle de la inversión, ¿no? La inversión fija estimada es de $600.000, incluyendo el acondicionamiento y equipamiento del nuevo local, y para llevarla a cabo se tomaría un préstamo bancario por el 80% de la inversión. ¿De acuerdo? Este préstamo sería a 4 años de plazo, amortizable anualmente. Esas son las condiciones de pago, de repago del préstamo de largo plazo que se va a tomar, con garantía hipotecaria y sujeto a un aumento de capital mediante aportes de socios. No se sabe cuánto sería la tasa de interés, pero podría estar en un 13% anual, ¿no es cierto? Entonces, esos $600.000 que se va a financiar el 80% con un préstamo de largo plazo, ese préstamo de largo plazo es a 4 años, ¿verdad? Amortizable anualmente, y con una tasa, con garantía hipotecaria y con una tasa de interés aproximadamente de 13% anual. Esas son las condiciones de pago del préstamo de largo plazo que se tendría que tomar para financiar la inversión de largo plazo, ¿no? Muy bien. Tomando como base el año 2009, además de la inversión antes mencionada, el CAPEX normal debería crecer en 4% anual. O sea, debemos entender que esa inversión del 2010 es una inversión extraordinaria, ¿de acuerdo? Sin embargo, siendo así, hay un crecimiento, si ustedes quieren, establecido por la empresa, ¿no es cierto?, que es de 4% anual. Eso lo vamos a ver, lo van a entender ustedes mejor en las cifras cuando operemos y expliquemos cómo se da este crecimiento, ¿no? Después dice, la depreciación total, incluida la nueva inversión, debería crecer en 7% anual. Asimismo, hay que mantener algunas premisas que ya sirvieron de base para proyectar el 2009. ¿De acuerdo? Primera premisa, el nuevo gerente financiero piensa que por la estacionalidad del negocio, la financiación requerida para el ciclo operativo debería ser de corto plazo.
respetando siempre una tesorería mínima de 100.000 para atender contingencias. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Que siempre al final de cada periodo proyectado, mínimo debe quedar en la caja de la empresa $100.000. Esa es una premisa básica que vamos a, digamos, que estamos fijando en este planeamiento y que vamos a darle un nombre específico después de que terminemos de leer el caso, ¿no? Segunda premisa, la política de dividendos consiste en distribuir anualmente el 50% de las utilidades netas del año anterior, luego de deducir la reserva legal. ¿Ok? Tercera premisa, las cuentas por cobrar diversas se terminan por pagar en 2010. ¿Ya? Cuarta premisa, los gastos operativos fijos subirían en un 5% anual, excepto el 2011, que lo harían en 25% por la apertura del nuevo local. Muy bien, entonces un crecimiento de 5%, si ustedes quieren, que podríamos decir es el establecido por, digamos, por el derrotero de la empresa, pero evidentemente como en el 2010 va a haber una inversión en el nuevo local que es, digamos, es un local me parece, de almacenamiento. Evidentemente para ese local se va a tener que contratar gente. Entonces por eso es que el 2011 ese crecimiento de 5% se incrementa hasta 25%. Y después sigue su 5% normal. ¿De acuerdo? Quinta premisa, no se prevé cambios significativos en las políticas de créditos, de compras y manejo de inventarios. Sexta premisa, el margen bruto sería similar al del 2009. Séptima, la deuda de largo plazo existente se amortiza a razón de 35.000 anuales y su tasa es de 15% TEA. La tasa de impuesto a la renta más participaciones laborales es 33.5%. Esa es la tasa compuesta, ¿no? Finalmente, el caso dice, se le pide a usted asesorar al gerente financiero en elaborar el plan financiero 2010-2014 y estructurar una estrategia de financiamiento. Para esto considerará las premisas siguientes. Cualquier amortización de deuda o contratación de deuda nueva se hace a mitad del año respectivo. Y la tasa de interés de corto plazo para nuevas deudas se asume en 12% anual, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, estas son un par de premisas adicionales a las que ya hemos mencionado, ¿no? También deberá usted establecer las premisas que considere necesarias en caso no hayan sido definidas. El objetivo es proyectar los estados financieros y calcular los siguientes indicadores financieros para cada año. El EBITDA sobre gastos financieros, deuda financiera sobre EBITDA, endeudamiento, que es la deuda sobre el total de deuda más patrimonio, ¿no? Explicando las conclusiones de su trabajo. Y nos dan el anexo, que son los estados históricos del 2008, ¿no es cierto? Y el 2009 proyectado, ¿sí? Y aquí tenemos estos anexos que nos van a servir para un poco poder hacer la proyección de los números que nos está pidiendo el caso, ¿no? Muy bien, entonces ese es el caso, es un caso breve, como les digo, es la continuación de un caso previo de la misma empresa que era de corto plazo, ¿no? Entonces, ahora me gustaría un poco recordar con ustedes eh, la parte esta de los diferentes, bueno, en realidad son dos, ¿no es cierto? Flujos de caja que ustedes conocen, ¿no? Pero un ratito, vamos a algo de aquí. Esto es...
Ya, muy bien. A ver, pregunto a Antonella, Antonella Montañez. Antonella, ¿estás ahí? Antonella. A ver, Andrea, Andrea Catacora, ¿estás? Debes Hola, ¿qué estar. tal? Hola Andrea, ¿cómo estás? A ver, ¿qué recuerdas de la clase que has tenido con el profesor Hilbeck sobre el tema este de planeamiento de largo plazo? ¿Cuándo se da? ¿Para qué sirve? Mm, bueno, nosotros resolvimos en clase el caso Aurora ¿Ya? y más o menos como este caso era como que todas estas proyecciones, como, o sea, tomar como referencia el último año y empezar a ver todos los movimientos y todos los cambios que hay también con las especificaciones que te dicen de caja mínima, lo que, para cumplir con la caja mínima, lo que se tiene que hacer en la deuda a corto plazo. Y nada, ver como que todos los movimientos que hay en el balance general, en el estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? Y, nada. O sea, en realidad el profesor nos proyectó el video de Molinari, no lo resolvió como tal él, simplemente ¿Ya? nos proyectó el video de Molinari. Nada, eso. Correcto, pero digamos, em, replanteo la pregunta que te hice. ¿Cuál sería, te estoy pidiendo tu opinión, cuál sería la diferencia entre proyectar, digamos, hacer un planeamiento de corto plazo y un planeamiento de largo plazo? Mm, no, la verdad es que ahorita no estoy Ya. segura. Tranquila, tranquila, tranquila. Quiero saber más o menos si esa parte la tienen un poco clara, ¿no? A ver, Nicole Román, ¿estás ahí? Sí, A ver, Nicole, esa pregunta, ¿te animas a responderla? bueno, algo que puedo entender, o sea, de lo que hemos visto en Finanzas 1, al menos yo lo llevé el, el verano pasado, no utilizábamos tanto como que, solo utilizamos información del año pasado, pero ahora estamos empezando a utilizar información de 2 años como para poder de aquí proyectar los que nos va a dar para los siguientes 5 años, me parece, ahorita creo que es de 2011 a más allá. Entonces, con esas proyecciones, por ejemplo, que nos dicen, bueno, que vamos a tener un crecimiento de ventas de tanto y de tanto, y el profesor como que lo que nos explicaba era que este planeamiento nos iba a poder ayudar como para ver cuánto, por ejemplo, o sea, por ejemplo, en capital de trabajo, cuánto teníamos que utilizar, no solo en el mediano plazo, no solo en el corto plazo, sino también de repente cuánto vamos a necesitar para hacer inversiones de acá a unos años, ¿no? O sea, de repente ese capital operativo, o sea, no sé, lo que vamos a utilizar, ya no nos van a servir, o sea, no nos van a, o sea, nos van a cumplir por lo que serían las operaciones de ahora, pero para el futuro, si queremos hacer inversiones, tendríamos que como calcularlo de otra manera. Pero eso es así, lo más general, lo que tengo ahorita. Ya, de acuerdo. Gracias, Nicole. Eh, a ver, José Cazorla, a ver, Tocayo, ¿tú te animas digamos, a opinar sobre el tema? ¿Cuál sería para ti la diferencia? Si puedes añadir algo a lo que ha dicho Nicole sobre la diferencia entre un planeamiento de corto plazo y un planeamiento de largo plazo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, creo estás? que el planeamiento a largo plazo sirve más para ver la solvencia, ¿no? de una empresa, y el corto plazo está ligado a la liquidez, quizás. Si es que un proyecto va a ser viable. Esos, esos creo que son como que los indicadores más importantes de cada uno de los planeamientos, si no me equivoco. Ya, muy bien. Entonces, liquidez, solvencia, digamos, algo de eso sí está relacionado y también, sí, ¿no? Un poco lo que Nicole decía, de ver cómo los diversos componentes
digamos, de los estados financieros se pueden, se pretende financiarlo, digamos, hacia el futuro, ¿no? En realidad, un planeamiento de corto plazo, su nombre mismo lo indica, ¿no? Corto plazo, un periodo, o sea, un año. Y lo que se establece en un planeamiento de corto plazo es finalmente cómo el ciclo operativo de la empresa, que ustedes ya conocen, se financia, digamos, eh, internamente, ¿no? Internamente me refiero a los propios recursos de la empresa o a través de instancias de crédito de corto plazo, ¿de acuerdo? El ciclo operativo, cómo se financia con esos instrumentos, digamos, de financiamiento de corto plazo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, mientras que en el largo plazo, lo que ustedes pretenden es ver cómo el crecimiento de la empresa a futuro se va a financiar con la mezcla de deuda capital, ¿de acuerdo? Y, y esta diferencia que existe entre el financiar el corto y el largo plazo se expresa también en la manera como utilizamos los flujos de caja respectivos. Los flujos de caja para el financiamiento de corto plazo, ustedes utilizan lo que se llama el flujo de caja directo. ¿Y qué cosa es el flujo de caja directo? El flujo de caja directo es ese que empieza con ventas, ¿no es cierto? Cobranzas, pagos. Ese es un tipo de flujo de caja que seguramente ustedes han visto. Y después cómo se van haciendo las cobranzas, cómo se van haciendo los pagos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Por qué ese tipo de flujo de caja es inherente al financiamiento de corto plazo? Porque de la manera como ustedes cobran, pueden inferir qué tipo de financiamiento de corto plazo van a utilizar. Por ejemplo, si yo vendo con facturas o también con letras, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo financiar o adelantar el cobro de esas facturas y esas letras utilizando bien sea factoring, ¿no es cierto? Factoring de la venta de facturas o bien descuento de letras, ¿de acuerdo? Entonces, ese componente, esa manera como el flujo de caja lo presenta, el flujo de caja directo es importante para poder tener, digamos, ese detalle y saber cómo así puedo recurrir a las fuentes de financiamiento bancarias y aligerar la cobranza de mis futuros ingresos, ¿no? De los futuros ingresos dentro del ejercicio, ¿de acuerdo? En el caso del planeamiento de largo plazo, como a mí lo que me interesa es conocer qué tipo de mezcla de financiamiento voy a hacer entre recursos propios y recursos ajenos para financiar digamos, el crecimiento de la empresa a futuro, el flujo de caja que me interesa no tiene que entrar en el detalle ese de cuánto cobro anualmente, no, no es necesario eso. Por eso es que usamos el flujo de caja indirecto. El flujo de caja indirecto es el que empieza, como ustedes lo han visto, digamos, en el solucionario de la práctica, con utilidad neta, le sumas la depreciación, después viene la variación del capital de trabajo, etc. Ese es un flujo de caja típico para un planeamiento, digamos, de largo plazo. Y si ustedes recordarán por su curso de Finanzas 1, ese es el tipo de flujo de caja que también se emplea para valorar empresas, ¿de acuerdo? Ustedes hacen su flujo, llegan al flujo de caja en la empresa y después al flujo de caja libre de disponibilidad para los socios y empiezan, y luego que llegan ahí, le aplican sus funciones financieras, ¿no es cierto?, las que ustedes conocen, como son el BAN, el TIR, lo que sea, y evalúan si el proyecto, cuál sería el valor de la empresa, digamos, proyectado con las cifras que ustedes han confeccionado, ¿de acuerdo? Entonces, un poco, a grandes rasgos,
Esa es la diferencia entre un flujo entre, digamos, un planeamiento de largo plazo y un planeamiento de corto plazo, ¿no? Planeamiento de corto plazo, me concentro en financiar el ciclo operativo de la empresa, y el planeamiento de largo plazo, lo que trato de determinar es cómo el crecimiento a futuro de la empresa, y cuando hablo a futuro hablo de un mínimo de 5 años, ¿verdad? Aquí estamos haciendo 4, pero normalmente son 5 años, ¿verdad? ¿Cómo ese crecimiento lo voy a financiar? ¿Con qué tipo, con qué mezcla? Con una mezcla de capital, deuda, qué tipo de deuda, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería, yo diría, la, 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 la diferencia fundamental entre un planeamiento de corto y un planeamiento de largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho eso, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a compartir ahora la hoja esta eh, la hoja de cálculo, ¿no es cierto?, para poder desarrollar el, el solucionario, ¿no? Vamos a, aquí está. Muy bien. Entonces, este es el solucionario. Nosotros vamos acá, digamos, a ver la hoja de trabajo esta que vamos a llenar. Aquí le han puesto unos digamos, este cuadrito de alguna manera resume lo que están en las premisas, ¿no? Acuérdense, el 2010 crece, normalmente crece 10% con la infraestructura que existe hasta el momento, pero en el 2010 se tiene que hacer la inversión esta de $600.000, ¿verdad? En la adquisición de de un nuevo almacén, ¿verdad? Y con esa adquisición y con las mejoras o, digamos, trabajos complementarios que se tenga que hacer para poner, digamos, en condiciones ese local, creceremos en el 2011 20%, y de ahí en más 8%, ¿de acuerdo? Me dicen el margen bruto, esa es otra de las premisas, es 40%, ¿verdad? El incremento de gastos fijos es 5%, ¿verdad? 25% en 2011, ¿por qué? Porque en el 2011 ya entra a trabajar el nuevo local de almacenes, ¿no? Y se necesita más gente. Y de ahí en más 5%. Este indicador, el CTO, perdón, esto lo vamos a dejar pendiente, ¿no es cierto? Después ya les voy cuando lleguemos a ver el tema del capital de trabajo operativo, les voy a explicar por qué está así, ¿no es cierto? Y después me dicen, esta es otra premisa, ¿verdad? La deuda de largo plazo existente se amortiza anualmente $35.000, creo, sí, 35.000 dólares. Y después dice, la tasa de interés de la deuda vigente es 13%, efectivamente 13%, a ver, déjenme ver, 13%, ¿dónde está eso? La deuda de largo plazo existente se amortiza a razón de $35.000 anuales y su tasa es 15%. 15% y es tasa de interés deuda. A ver, la tasa de Está en la interés. primera parte, creo, luego ¿Sí? de la inversión, dice, no se sabe Ya, cuánto sería la tasa de correcto. interés, pero Ya, podría correcto. La tasa de interés, pero podría estar en un 13% anual. Sí, pero esa es la tasa, el endeudamiento nuevo. Pero aquí había un error, ¿no? Aquí tasa de interés de la deuda de largo plazo, la nueva, esta es 13%. Y acá tasa de interés de deuda de largo plazo vigente, esta es 15%, ¿no? 13, fíjense acá. La deuda de largo plazo
La deuda de largo plazo existente se amortiza a razón de 35.000 anuales y su tasa es 15%. ¿Ya? Entonces, tasa de interés deuda de largo plazo nueva, esta es 13, ¿verdad? 13, 13, ¿ya? Y esta de acá, tasa de interés deuda a largo plazo vigente, esta es 15. Salvo mejor opinión, ¿de acuerdo? Es así. Miren, a ver, voy a compartir nuevamente con ustedes. Ustedes tienen ahí el... A ver, déjenme un ratito. Estoy acá. Y ya, y ahora comparto. Comparto nuevamente el texto, ¿no? Ahí está, fíjense. Esta es la inversión nueva, la inversión fija estimada 600.000, ¿no? Y para eso se va a tomar un préstamo. Este sería el préstamo nuevo. Este préstamo sería a 4 años de plazo, amortizable anualmente, con garantía hipotecaria y sujeto a un aumento de capital mediante aporte de socios. No se sabe cuánto cuesta, cuánto sería la tasa de interés, pero podría estar en un 13%, ¿de acuerdo? Esta sería la tasa de la deuda nueva. Y acá abajito dice, la deuda de largo plazo existente se amortiza a razón de 35.000 y su tasa es 15%. ¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a la hoja de cálculo. Perdón, compartir. Hoja de cálculo. Ya. Entonces, ahí está. Tasa de deuda de largo plazo vigente 15%. Y esta es la tasa de interés de la nueva deuda de largo plazo 13%. ¿Sí? Ahí había un pequeño error. Incremento anual del CAPEX, este es el CAPEX normal, 4%, ¿verdad? 4%, 4%. El incremento de la depreciación es 7%, incluida, digamos, la incorporación del nuevo inmueble, ¿no? Y después viene la tasa de impuesto a la renta y participaciones, ¿no? La tasa compuesta 33.5, el reparto de dividendos que 50%, después de haber hecho la repartición hacia la reserva legal, ¿verdad? Y bueno, ya hablamos de la tasa nueva, de largo plazo, y esta es la tasa de corto plazo, ¿no? La tasa de interés de corto plazo. Estos serían los datos, ¿no? Y bueno, acá tenemos el formato del estado de resultados, ¿verdad? Tenemos, aquí está el flujo de caja indirecto, ¿verdad? Empezamos con la utilidad neta. ¿Necesariamente tendríamos que empezar con la utilidad neta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Recuerdan algo de sus, de sus cursos, de su curso, bueno, no sé si en el curso de Finanzas 1 vieron, bueno, deben haber visto flujo de caja, porque creo que ahí, básicamente hacen evaluación de proyectos, me parece, ¿no? Y entonces necesariamente tienen que construir un flujo de caja, ¿no? Ustedes, dirían que siempre se debe empezar por la utilidad neta o se puede empezar por otra parte. A ver, ¿qué tanto detalle conocen de esto? Madeleine, ¿estás ahí? Madeleine Vargas, ¿estás? ¿Sí, no? Sí, Ah, ya. sí, A sí. ver, ¿qué me puede decir Madeleine? ¿Escuchaste la pregunta? Sí, sí le llegué a escuchar la pregunta. Ah, Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? podría ser que tal vez previo a eso, eh, no sé si puede haber casos en los que nos dan, por ejemplo, la utilidad imponible y luego le restamos el impuesto a la renta y ahí también obtenemos utilidad neta en caso de que no nos dieran la utilidad neta ya. Ya, ok, pero digamos, de todas maneras, si entiendo lo que me está diciendo,
claro, no te dan la utilidad neta, pero de alguna manera tú, con los datos que te dan, podrías llegar a determinar la utilidad neta siempre, ¿no es cierto? Eso es lo que me quiere decir, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya, ok. Muy bien, entonces, eso es lo que Madeline me responde. A ver, Celina Vargas. ¿Tú dirías que siempre el flujo de caja indirecto se empieza con la utilidad neta? Celina, ¿estás ahí? A ver, Valeria Ñorga. ¿Me escuchas, Valeria? Sí, lo escucho. Ya, ¿podrías responder la pregunta? ¿Te animarías a responder la pregunta? Es que no estoy muy seguro, la verdad. O sea, se refiere a que podríamos... Yo lo que te estoy diciendo es, ves acá el formato del flujo de caja indirecto, ¿no es cierto? Empiezas Ujú. con la utilidad neta. Yo te digo, ¿necesariamente siempre tienes que partir de la utilidad neta? Madeline me dijo, si no tengo la utilidad neta, bueno, puedo tener por ahí datos que me permiten llegar a la utilidad neta, ¿no? Ujú. Entonces, yo te hago la misma pregunta. O sea, ¿siempre hay que partir de la utilidad neta? Esa es la pregunta. En un flujo de caja indirecto. Creo que sí. Ya. ¿Alguno de ustedes, chicas, chicos que están presentes, se anima a responder si es posible empezar el flujo de caja indirecto a partir de una instancia que no sea la utilidad neta? A ver, Teresa, a ver, es Teresa, mm, bueno, no sé cómo. A ver, Catherine, por aquí veo a Catherine, veo a Antonella Montañez, veo a Mireya Correa, Catherine Zulema. ¿Alguna de ustedes se animaría a responder de una manera distinta? Ya, muy bien. Claro que sí se puede, por supuesto que sí se puede. En vez de partir de la utilidad neta, yo puedo partir de lo que se llama la utilidad operativa después de impuestos. En realidad, de lo que se trata es hasta el flujo de caja de la empresa, deberíamos, digamos, tratar de construir todos estos conceptos con el contenido operativo exclusivamente de la empresa. Entonces, sin mezclar la parte del financiamiento, porque la parte del financiamiento la debería ver por acá. Entonces, por aquí tendría la parte netamente operativa y por acá vendría la parte financiera. Pero a veces pasa que se empieza con la utilidad neta. Pero ¿cuál es el problema con la utilidad neta? Con la utilidad neta, bueno, problemas entre comillas, ¿no? Porque siempre voy a llegar, tengo que llegar al mismo resultado, independientemente del camino que tome. Pero si yo tomo el camino de la utilidad neta, recuerden que ya pasó previamente por el descuento de la parte de gastos financieros. Y la parte de gastos financieros ya tiene que ver con la parte de financiamiento, ¿de acuerdo? Entonces, este rubro utilidad neta de alguna manera ya está contaminado, entre comillas, con la parte financiera de la empresa. No es solo la parte operativa. Si ustedes empiezan con la utilidad operativa después de impuestos, entonces allí están, si ustedes quieren, están agarrando solo eso que se llama ahora el core del negocio, ¿no es cierto? El corazón, digamos, de la actividad que ustedes están evaluando. Independientemente de la parte que ustedes, de la parte del financiamiento que provee digamos,
del efectivo para que esa parte operativa se desarrolle, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes empiezan acá con la utilidad operativa después de impuestos, todo lo demás, si ustedes se dan cuenta, es parte ya operativa propia del negocio. Entonces, este flujo de caja de la empresa sería exclusivamente el flujo, digamos, que está asociado con lo específico del negocio. Y ya todo lo demás por acá sería la parte de financiamiento. Claro, si yo empiezo acá con la utilidad neta, perdón, con la utilidad operativa después de impuestos, evidentemente por acá tendría que añadir un concepto que sería la parte de los intereses, ¿no es cierto?, que tengo que pagar por el financiamiento. Tendría que agregar acá. Acá, en esta parte que corresponde a la parte financiera, no está esa parte de los gastos financieros, incluyendo también a veces los ingresos financieros si hay alguna inversión. ¿Por qué no aparece acá? Porque estoy partiendo de la utilidad neta. Y en la utilidad neta ya estoy neteando, ¿verdad?, gastos e ingresos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es, claro que sí, se puede partir, se puede hacer un flujo de caja indirecto, un flujo de caja indirecto, sin empezar de la utilidad neta. Y ese yo diría sería un flujo de caja mucho más, digamos, las partes estarían efectivamente separadas, ¿no? La parte del negocio y la parte que financia el negocio, ¿no? Pero independientemente que tengamos digamos, que podamos armar un flujo de caja de esa manera o de esta manera que tenemos acá, siempre esta parte del flujo de caja de libre disponibilidad para los socios siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Y finalmente también lo que es el tema de la tesorería, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, empecemos a armar las cifras, ¿no? Empezamos con lo que es, a ver, muy bien. Pregunta, esta es una pregunta también bueno, ustedes ya deberían, porque ustedes han pasado, este es el último curso de la malla curricular de finanzas. Entonces, esta pregunta que voy a hacerles, deberían poder responderla, ¿no? Cuando yo voy a proyectar estos tres estados financieros, ¿por cuál debo empezar? A ver, mm, Teresa. Teresa Valeria, no veo tu apellido. Todavía no me aprendo los apellidos, disculpen. Así que me van a dar un tiempo hasta conocer bien los nombres de ustedes. ¿Por ahí estás, Teresa? Profesor, Teresa escribe por el chat porque dice que no puede activar su micro. ¿Ah, sí? Ah, a ver, espérese. Ah, ya, entonces te dejo tranquila, Teresa. Eh, perdón, ¿quién me respondió? ¿Quién me pasó el dato? ¿Tu nombre cuál es? Madeleine. Madeleine. A ver, Madeleine, esa pregunta que hice, cuando tienes que proyectar los tres estados financieros, ¿por cuál empiezas? ¿Cuál sería el derrotero a seguir? Podría empezar por claro, como mencionan mis compañeras, por el estado de ganancias y pérdidas. Ya, pues tú dices podría. Podría puede ser, como también no puede ser. Entonces, si no es así, a ver, voy a poner acá, ¿dónde está el chat? Acá, estoy viendo el chat. Si no es así, puede ser de otra manera. Por el estado de situación financiera, por el balance general. Balance general. Ya, bueno, entonces Madeleine dice que podría empezar por el estado de situación financiera, pero también podría ser por el balance general. ¿Alguna de ustedes opina lo contrario, chicas y chicos? No sé si por ahí hay un chico.
A ver, Nicole, ¿tú qué dices? ¿Podrías empezar indistintamente por el balance como por el estado de resultados? Creo que por una cuestión de orden, siempre empezaba por estas ganancias y pérdidas, porque como que lo veríamos por cada periodo y también es algo que luego tenemos que plasmar en el balance general, que tendríamos que poner, por ejemplo, en las utilidades del ejercicio, ¿no? Entonces, no sé, siempre lo hemos hecho así. Es que siempre hay que hacerlo así. Miren, Sí, ustedes dicen balance general. A ver, si pudiésemos armar, si la respuesta correcta fuese, puede ser por el estado de resultados, como puede ser también por el estado de ganancias y pérdidas, o sea, indistintamente. Fíjense, acá yo tengo en el balance general utilidad del ejercicio. Sí, ¿de dónde sale la utilidad del ejercicio? Tiene que salir de acá, ¿no es cierto? Perdón, tiene que salir de acá, de estos resultados. Entonces, lo primero, en realidad, lo primero que hay que proyectar es el estado de resultados. O sea, la teoría dice, estado de resultados, flujo de caja, balance general. Ese es el orden. Pero en la práctica uno se da cuenta de lo siguiente, que efectivamente empezamos con el estado de resultados y cuando llegamos a la utilidad neta, esa es una primera utilidad, una utilidad neta inicial, que puede variar, no es una utilidad neta definitiva. Y ahora lo van a entender por qué. Entonces, primero estado de resultados, después viene el flujo de caja y finalmente el balance general. Y yo les diría lo siguiente. Primero estado de resultados hasta cierto punto. Después puedo ir armando simultáneamente el flujo de caja y el balance general si quiero. No vamos a dar cuenta de eso ahora. O sea, puedo irlo formando simultáneamente. No es que primero tenga que terminar el flujo de caja y después que termine el flujo de caja puedo armar el balance. No, se pueden ir armando simultáneamente. ¿De acuerdo? Pero sin duda hay que partir primero del estado de resultados. ¿Ok? Entonces vamos a proyectar el estado de resultados. ¿Qué es lo que me dice el DAT? Aquí tengo las premisas, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de el estado histórico del 2009, ¿no es cierto? Que lo tengo acá. Que tenía una venta de 2.200, ¿no es cierto? Y eso lo multiplico ¿por qué factor? Me dicen hay un incremento del 10%. Entonces, eso lo multiplico por 1.1, ¿de acuerdo? Porque es un crecimiento de 10%. Perdón. ¿Qué pasa acá? Aceptar. Hoja de trabajo. Acá hay. A ver, déjenme ver un ratito. Anexo por 1 más 10%. ¿Ok? Pero acá me falta el 1. 1. Ya, 1 más. A ver. ¿Ese está ahí? Ahí está. ¿No es cierto? Incremento de ventas anuales. 10% respecto del 2009. ¿De acuerdo? Entonces,
2.420. Chequeo bien la fórmula, ¿verdad? F2, perdón. Esto es el anexo 1.627, que es las ventas de 2009, multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, ¿verdad? 2010. 2.420, perdón. Y lo mismo hago para los subsiguientes años, ¿no? Las ventas del año precedente por 1 más el crecimiento del periodo, ¿no? Para el 2011 es 20%. ¿Por qué? Porque ya está hecha la inversión en el 2010, la inversión extraordinaria, ¿no? Entonces, 2.904. Y después, para los años subsiguientes es 8%, 2012, 2014, ¿no? Entonces, más el año precedente por 1 más el 8%. Esto de repente sí, no, así nomás. Ahí está. Y para el año subsiguiente es el año anterior por 1 más, sigo con el 8%, ¿sí? Y finalmente el 2014 es más las ventas del año precedente por 1 más 8%, ¿no? ¿De acuerdo? 3.658, a ver, vamos a ver. ¿Qué dice solución? 3.658, sí, todo está en orden. ¿Algún problema con esto, chicas? Chicas y chicos. Está claro eso, ¿no? Es una cosa simplemente a rutina, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora nos falta el costo de ventas. Pero ese es un dato que no tenemos, ¿no? Sin embargo, las premisas me dicen que para la proyección voy a mantener el margen bruto existente en el 2009, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo determino el margen bruto? Me voy acá y digo, ¿cuál es el margen bruto? El margen bruto, ¿cómo lo calculas, Andrea? Andrea Catacora, ¿cómo calculas el margen bruto con las cifras que tienes ahí? La utilidad bruta sobre las ventas. Así es. Entonces, tengo acá entre las ventas, ¿no es cierto? Ese es el margen bruto, ahí está el 40%, ¿de acuerdo? Por eso es que aquí en la hoja, ¿no es cierto? Tengo este 40%, ¿de acuerdo? Entonces, si el margen bruto es 40%, entonces yo ya puedo saber cuál es la utilidad bruta, ¿no es cierto? Simplemente la multiplicación de las ventas las ventas proyectadas del periodo por el margen bruto, ¿de acuerdo? 40%, 968. Y eso lo podemos fijar de una vez. Entonces, eso es F4, ya lo fijé, y simplemente hago el copy, ¿no? Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo el margen bruto, tengo las ventas, puedo calcular el costo de ventas, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el costo de ventas? Vamos a ponerlo con signo negativo, ¿verdad? Entonces sería así, más 968 menos las ventas, ¿de acuerdo? Ahí está el negativo, ¿de acuerdo? ¿Cómo compruebo que está bien? Sumo los dos y ahí me da 968, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo la proyección del costo de ventas, ¿sí? Muy bien. Ahora viene gastos operativos fijos, depreciación, gastos operativos variables. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos en realidad los gastos operativos, ustedes saben, se componen de gastos operativos variables y gastos operativos fijos, ¿no es cierto?
Entonces, el concepto variable, ¿de qué depende? ¿Recuerdan ustedes su clase de costos, de contabilidad financiera? ¿Recuerdan eso? Lo Depende de la variable. cantidad. A ver, ¿quién me responde? A ver, ¿quién se anima? Depende de la cantidad ¿De qué del cantidad? producto, de los productos que se van a vender. Así es, depende del nivel de operación de la empresa, ¿no? Y el nivel de operación de la empresa se mide por el lado de las ventas, ¿no es cierto? Entonces, lo variable, estos gastos operativos, dependen del, digamos, nivel de ventas que tenga un negocio, ¿no? Entonces, ¿puedo sacar un ratio respecto de los gastos operativos? Claro que sí. Gastos operativos, perdón, esto es, aquí tengo los gastos operativos, digamos, del histórico. Gastos operativos variables, entonces simplemente procedo como en el caso de la utilidad bruta, ¿no? Los 204 entre los 2200, ¿no? Entonces tengo, en realidad, esto es una tasa de, vamos a ponerle decimales, 9.3%, ¿de acuerdo? Ese es digamos, el importe de los gastos operativos variables que incurre la empresa, digamos, en su actividad normal, ¿no? Entonces, ese indicador, ese porcentaje lo podemos usar para proyectar aquí también los gastos operativos variables del 2010 hasta el 2014, ¿no? Entonces, nos vamos, copiamos esto de acá, 9.3, fijamos con F4, ¿verdad? Ah, perdón, aquí estoy mal. Perdón. A ver, un ratito nuevamente. Más el anexo, ¿no es cierto? Esto de acá y esto de acá. Ahí está. Y esto lo multiplico por las ventas, ¿no es cierto? Por esto de acá. Ahí está. 224. ¿De acuerdo? 224, y como ya está fijado digamos, el porcentaje de los gastos variables, simplemente copio. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los gastos variables de la proyección desde el año 2010 hasta el 2014. ¿Ok? Ahora, los gastos operativos se dividen en gastos operativos variables y gastos operativos fijos. Los gastos operativos variables siempre son, digamos, siempre son gastos operativos donde hay desembolso real de dinero. Pero en los gastos operativos fijos, hay un componente que es un gasto operativo fijo desembolsable, o sea, donde hay verdaderamente uso de dinero, y hay un componente que es gasto fijo operativo no desembolsable. ¿Por qué? Porque siendo un gasto, no implica una salida de dinero. ¿De acuerdo? Y ese componente siempre es la depreciación. ¿Ok? Entonces, recuerdan bien esto. Un gasto operativo, vamos a poner acá, un gasto, perdón, vamos a poner acá, sí. ¿Eh? El gasto operativo, vamos a poner la depreciación, igual, ahí, mostrar, ya.
depreciación es un gasto operativo fijo no desembolsable. ¿Ok? No, es un gasto, opera en el estado de resultados disminuyendo los ingresos, pero no es una salida de dinero, ¿no es cierto? Pero esto es digamos, la amortización del activo a lo largo de la vida útil del mismo, ¿no es cierto? Transfiriendo a gastos esa alícuota, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la parte no desembolsable, por tanto, lo que yo tengo acá como gasto operativo fijo debería ser necesariamente el gasto operativo fijo desembolsable. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me dice el temario? A ver, déjenme salir de acá un ratito. Deja y entremos a la parte nuevamente del texto, ¿no? ¿Qué me dice de la depreciación y de los gastos operativos fijos? ¿Cierto? Me dice, los gastos operativos fijos subirían un 5% anual, excepto en 2011, que lo harían en 25% por apertura del nuevo local. Ya, muy bien. Estos son los gastos operativos fijos desembolsables. Y los gastos operativos fijos no desembolsables, o sea, la depreciación, ¿cómo la proyecto? Acá me dice, ¿no? En esta parte amarilla, tomando como base el año 2009, además de la inversión antes mencionada, el CAPEX normal debería crecer en 4% anual y la depreciación total, incluida la nueva inversión, debería crecer en 7% anual. Muy bien, entonces ya sé cómo proyectar esa parte, ¿de acuerdo? Entonces salgo de acá y nuevamente entro a compartir pantalla con ya, el Excel. Entonces, gasto operativo fijo. Aquí está la parte de los, por acá está, tenía, a ver, por dónde está acá, tasa, amortización, incremento. Ahí está, 5%, 25,5, muy bien. Entonces, gastos operativos fijos sería menos, ¿verdad? Esto que está acá, este 5%, 5% perdón, está mal. Incremento respecto de lo que había en el ejercicio pasado, en el ejercicio previo, ¿no? Entonces sería así. Más anexo, voy acá, gasto operativo fijo, ya está con signo menos, ya no tengo que ponerle menos, ¿verdad? Por 1 más, vuelvo acá, y acá si me voy, ¿dónde está? Aquí está 5%, ¿de acuerdo? Cierro paréntesis, ahí está, menos 281, ¿sí? ¿Ok? Estoy en línea, a ver, 281 es ahora, era 268. Ya, está muy bien, ya, muy bien. Entonces, en el 2011, ¿cuánto crece? Crece 25%, ¿por qué? Por las mayores contrataciones de personal para trabajar en el local nuevo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Más lo que hay en el ejercicio anterior por 1 más, ¿cuánto? 25%. ¿Ok? Ahí está. Y después sigue creciendo 5%, ¿no es cierto? Entonces, más lo de acá por 1 más 5%. ¿De acuerdo? Perdón.
1 más 5%. Ok. Y así, para el año siguiente, más, aquí, por 1 más el 5%, ¿verdad? Y el último, ¿no es cierto? Más 388 por 1 más 5%. Negativo, ¿no es cierto? Muy bien, ya tengo proyectado los gastos operativos fijos desembolsables, y ahora viene la depreciación, ¿no? Que es los gastos fijos no desembolsables, que sería la depreciación del año 2009, que es 62, y eso lo multiplico por 1 más 7%, ¿verdad? Que es lo que está indicado en esta tacita, en este cuadrito, perdón. 7%, ahí está, 66, y sigue creciendo porque así hasta el 2014, ¿no? Por 1 más 7%, perdón, 7%, ¿no? Y así hasta el final, ¿no? O sea, 1 más, vamos a ponerle una de 7%, 1.07 para no estar ahí, esa cuestión. Así me di acá. Y así hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo proyectada la parte de los gastos operativos del negocio, ¿no es cierto? Y llego a la utilidad operativa, no sé si se habrá utilidad operativa, vamos a ver, este es el resultado operativo, ¿no? Entonces aquí sumo, ¿verdad? Sumo desde la utilidad bruta hasta todo lo que son los componentes del gasto operativo, y ahí tengo el resultado, 396, ¿de acuerdo? Y es esto de acá. 470, 518, 572, 630. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí quiero detenerme. Cuando ustedes van a proyectar los 3 estados financieros, y acuérdense que hay una premisa que les dicen a ustedes, en la que le mencionan a ustedes, que tienen que tener siempre al final del periodo una tesorería mínima en este caso son $100.000, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Entonces, ese dato que funciona como premisa, es lo que ustedes, digamos, van a denominar el objetivo de tesorería a cumplir sí o sí en la proyección de sus estados financieros. Ustedes tienen que llegar necesariamente a tener mínimo $100.000 en caja al final de cada periodo. ¿De acuerdo? No pueden tener menos. Si tienen menos, tienen que subsanar, digamos, esa situación manipulando ciertas, digamos, otras variables para poder para poder cumplir con con el objetivo de tesorería planteado por la planeación, ¿no? Entonces, si eso es así, esta parte de gastos financieros necesariamente tiene que ser, por el momento, una proyección estimada de lo que podría ser, pero que no necesariamente va a ser así hasta el final. Porque si yo, luego de terminar esta proyección, empiezo a trabajar mi flujo de caja y yo no tengo, no llego a cumplir con el objetivo de tesorería, que son $100.000 al final, como mínimo al final de cada periodo,
Entonces, lo que yo voy a estar obligado a hacer en mi proyección es a buscar una variable que me permita a mí manipularla, es decir, ponerle una cantidad adrede para que yo pueda cuadrar mi proyección de estados financieros con el objetivo de tesorería que tengo que cumplir. En otras palabras, si yo quiero cumplir con un objetivo mínimo de tesorería de 100.000 y las cifras que tengo y digamos que yo voy digamos proyectando en función a las demás premisas no me permiten llegar finalmente a una tesorería de 100.000, yo tengo que manipular alguna variable dentro de mis estados financieros que me permitan llegar a ese fin. ¿Cuáles son estas variables? Pueden ser normalmente el tomar deuda. Entonces, si yo tengo digamos, por ponerles un ejemplo, si yo al hacer mi proyección del primer año, llego al final del periodo a tener una caja de 80.000, entonces, ¿estoy cumpliendo mi objetivo de tesorería o no? Definitivamente no, porque yo necesito 100.000 como mínimo. Entonces, tengo una diferencia de 20.000. Entonces, esa diferencia de 20.000 la voy a cubrir tomando deuda, con deuda financiera. Me presto 20, ¿no es cierto? Y cumplo al final del periodo con, digamos, una caja mínima de 100.000. Siempre la variable a manipular es la variable deuda financiera, no necesariamente. Yo puedo, si tengo digamos, si en algún momento de mis proyecciones tengo, digamos, no puedo cumplir con el objetivo de tesorería, que es tener al final del ejercicio una caja mínima de 100.000, esa diferencia que puede haber en alguno de los periodos proyectados, también la puedo financiar pidiéndole a los accionistas que hagan aportes de capital. Ya no necesito recurrir a deuda. Puedo pedirle a los socios o accionistas que cuando hay alguna brecha, que sean ellos los que financien esa brecha. ¿De acuerdo? Entonces, puedo cumplir con el objetivo de tesorería tomando deuda, pidiendo aportes de capital. Una tercera vía, ¿cuál podría ser? No repartir dividendos. Si ustedes recuerdan, acá hay una premisa donde dice que se va a repartir el 50% de la utilidad neta generada del ejercicio previo, ¿no es cierto? Entonces, podría ser que en aras de cumplir con la caja mínima de 100 al final de cada periodo proyectado, yo le podría, digamos, el gerente financiero, vía, perdón, el gerente financiero puede hacer la propuesta de, eh, nos estamos quedando cortos, ¿no es cierto? La alternativa para cumplir con la caja mínima que debemos tener es tomamos deuda o bien digamos, pedimos dinero fresco a los accionistas o de repente no le pagamos los dividendos que ellos esperan. Y evitando pagar esos dividendos, de repente me pueden cuadrar las cifras. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una tercera forma de financiar, digamos, la diferencia que puede existir para cumplir con el objetivo de tesorería, ¿no? Entonces, les he mencionado tres posibilidades, o puede ser una combinación de las tres, o pueden haber más posibilidades, ¿no es cierto? Como, por ejemplo,
un cambio en la política de capital de trabajo de la empresa, ¿no? Si necesito generar más rápido cash, lo que puedo hacer es disminuir el periodo promedio de cobranza. Si yo cobro a 45 días, de repente para financiar lo que necesito de caja mínima, puede ser que se solucione bajando ese periodo promedio de cobro de 45 a 30 días, ¿de acuerdo? O de repente puede ser que yo financie esa diferencia pidiendo más plazo de crédito a mis proveedores. Es decir, de repente mis proveedores me dan un plazo de pago de 60 días. De repente puedo pedirle 90, ¿de acuerdo? Entonces pago más lento y en un espacio mucho más prolongado. Entonces hay diversas formas de poder hacer cumplir la proyección de la caja mínima a una proyección de estados financieros. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, primero, el tema de la caja mínima, ese es el objetivo de tesorería a cumplir. Y en segundo lugar, salvo que, digamos, una vez a las 500, que ustedes no tengan que manipular nada para poder cumplir con su objetivo de tesorería, lo normal es que necesiten manipular ciertas variables para cumplir con el objetivo de tesorería. Y esas variables son la deuda, puede ser el aporte de capital, puede ser, digamos, una modificación de la política de pago de dividendos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, y le repito, la parte de la deuda es una posible fuente para financiar el déficit en el que podría incurrir la empresa para cubrir esa caja mínima. Si eso es así, si la deuda funciona como una posibilidad para cubrir ese posible déficit, no necesariamente lo que yo proyecte como gasto financiero al principio puede ser ese gasto financiero pueda que, digamos, que tenga que moverse si en algún momento yo necesito, digamos, para cubrir la posible diferencia con la caja mínima, yo recurra a mayor deuda y por ende pueda generar más gastos financieros. ¿De acuerdo? Si yo recurro a deuda para financiar mi caja mínima, entonces es muy posible que esta línea de gastos financieros no sea la misma que voy a proyectar inicialmente, sino que se incremente, evidentemente, si tomo más deuda. ¿De acuerdo? Y entonces, si cambian los gastos financieros, cambia la utilidad imponible, cambia el impuesto a la renta y cambia la utilidad neta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que a la hora de proyectar su estado de resultados, hasta lo que es la utilidad operativa, todo eso es invariable para su proyección final. Claro, es invariable si es que ustedes lo han calculado bien. Si lo han calculado mal, por ahí tienen algún error, entonces, digamos, ya esa proyección tiene algún problema. Pero si ustedes la han proyectado bien, hasta la utilidad operativa, hasta el resultado operativo, las cifras que ustedes proyectan quedan allí, no tienen por qué moverlas. Ya, digamos, después de la utilidad operativa, los gastos financieros, la utilidad imponible, eso está sujeto a revisión posterior si es que ustedes no financian el posible déficit de caja fija con mayor deuda. ¿De acuerdo? Preguntas, chicas. ¿Se entendió lo que les dije? Teresa, Nicole, Andrea, Valeria, Celina, Mireya, Ramiro, Catherine, Sí, se ha entendido.
¿Está claro? No veo, yo no me fijo mucho en el chat, por favor, así que, porque es un poco difícil, ¿no? Hacer la hoja de cálculo, hablar con ustedes y estar mirando el chat, ¿no? Entonces, por favor, en lo posible, cuando tenga alguna duda, hablan, ¿no es cierto? Yo los escucho, ¿no? Entonces, si no me dicen nada es porque entiendo que les debe haber quedado claro lo que les he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a seguir proyectando la parte correspondiente del estado de resultados, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos acá en gastos financieros? Acá lo que vamos a proyectar inicialmente es la deuda histórica ya existente. Es la deuda que ya tengo aquí en mi balance, en el balance, digamos, de partida, ¿no? ¿Cuáles son esas deudas? Esta deuda de largo plazo y este sobregiro y préstamo bancario, 90 y 309. ¿De acuerdo? Esto es lo que tengo que proyectar para ver qué gastos financieros, digamos, me involucra el repago de esta deuda y que tengo que presentar como cifra preliminar en esta línea de gasto financiero. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a recurrir acá a estos cuadritos. Deuda LP existente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la deuda LP existente? La deuda LP existente es esta de acá, ¿verdad? Es esta de acá. Son estos 309, ¿verdad? 309. Y la deuda de corto plazo que existente, el saldo inicial, ¿cuál es? Más estos 90 de acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está? He visto 90, ahí está, estos 90, muy bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me dice el caso respecto de el saldo a inicio, perdón, de la deuda de largo plazo existente? Vamos a ir nuevamente a al texto. Perdón, esto ya no lo he compartido. A ver, acá hay alguien en el chat que me pregunta, Teresa. Ah, no, pero Teresa ha dicho sí, o sea, se entendió. Muy bien. Entonces, compartir pantalla. Aquí está el texto. ¿Ah? Muy bien. Entonces, la deuda histórica de largo plazo. ¿Dónde está esa deuda histórica? Esa deuda histórica, si mal no recuerdo, está una que es 15%, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá está. La deuda de largo plazo existente se amortiza a razón de 35.000 anuales y su tasa es de 15% TEA. ¿Ya? Muy bien, entonces sé que hay $35.000 anuales y su tasa es 15% TEA. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos nuevamente y fíjense, acá hay algo interesante que hay que tomar en consideración también como parte de una premisa asociada al tema del cálculo de los gastos financieros. Dice lo siguiente: cualquier amortización de deuda o contratación de deuda nueva se hace a mitad del año respectivo. ¿Ya? O sea, si yo tomo deuda, o sea, si me presto, o sea, si contrato deuda nueva o si amortizo, siempre eso se da a mitad de año. ¿De acuerdo? Hay que no olvidar eso, ¿no? Entonces, vamos nuevamente, ya sé que es 15% y 35% anual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nuevamente vamos acá, compartir flujo, la hoja de cálculo. Ok. Entonces, esta es la deuda a largo plazo existente. La amortización es 35, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendría a fin de año? Tendría 309
menos 35, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, yo les digo, y esta amortización, ojo, esta amortización se hace a mitad de año. ¿De acuerdo? Entonces, una forma, digamos, rápida de hacer un cálculo aproximado de los gastos financieros para una situación como esta, una situación de pago como esta, sería la siguiente. La semisuma, ¿no es cierto?, del saldo inicial y el saldo final por la tasa de interés. ¿Ya? Entonces vamos a hacer así ya. La semisuma, o sea, el 0.5, ¿no es cierto?, o un medio, más 0.5 por 1, perdón, por el saldo inicial, 309, más el saldo final, que es 274, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y esto por la tasa de interés de largo plazo de esta deuda, que es tasa de interés deuda de largo plazo vigente 15%, ¿no es cierto? Creo que en el solucionario está con la otra tasa, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí tengo 44, me sale. Vamos a ver cómo lo tienen acá. Deuda de largo plazo. Ah, no, sí está bien, ok, 44, muy bien. Ahora, simplemente, para aquellos de ustedes que son curiosos, ¿no es cierto? Y está bien que sean curiosos. ¿Y por qué es una buena aproximación esta fórmula? Bueno, hagamos el caso, el cálculo exacto, digamos, de cómo sería, si se duda de esa aproximación, hagamos el cálculo exacto de los gastos financieros para comprobar que es una buena aproximación, pues, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería el cálculo exacto de los intereses? Si yo, digamos, empiezo con una deuda de 309 y yo sé que la amortización va a ser hecha a mitad de año, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo obtengo como intereses por esos primeros 6 meses es lo siguiente. Entonces ponemos acá, utilizamos la función potencia, ¿no? Potencia, 1 más la tasa de interés, que sería en este caso el 15%, ¿verdad? ¿Ya? Punto y coma, a la 1 medio, ¿de acuerdo? A la 1 medio, cierro paréntesis, acá tengo que poner otro paréntesis primero, ¿ya? Y todo esto es menos 1, ¿verdad? Sí, esa sería la tasa efectiva a 6 meses, ¿verdad? Y aquí nos faltaría otro corchete, otro paréntesis. ¿Ya? Y esto lo multiplico por el saldo inicial de la deuda, ¿no es cierto? El saldo inicial, eso estoy acá. El saldo inicial de la deuda, que sería esto acá. ¿Ya? Entonces, a ver, la sintaxis, potencia, 1 más b a la 1 medio, aquí falta 1, ¿no? Creo que me falta un paréntesis acá. Ya, muy bien. Y, a ver, ¿qué falta? ¿Qué pasa acá? Sí, 22, ya. Vamos a ver, déjenme ver la sintaxis. Potencia 1 más B7, que es efectivamente a la 1 medio menos 1. Acá hay otro paréntesis, hay dos paréntesis. Por B52. No, acá ya no necesito el paréntesis creo. Efectivamente, acá creo que aquí ya no necesito, ¿no? Ay, ¿por qué sí necesito? Bueno, ya. Vamos a decirle sí. Sí, ya, ahí está 22.
¿De acuerdo? Estos serían los intereses calculados por el primer semestre, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando llega la mitad de año? Amortizo, ¿de acuerdo? Entonces lo que me queda son 274, ¿sí o no? Entonces ahora, desde 274, que empieza digamos, a hacer el nuevo saldo de la deuda a mitad de año, hasta el final del año, lo que tengo es lo siguiente, como intereses, ¿no? Más potencia, nuevamente, ¿verdad? 1 más la tasa que es 15%, ¿verdad? Tasa de interés vigente, ¿correcto? Punto y coma. A ver, ¿qué está pasando acá? Punto y coma, a la 1 medio, ¿no es cierto? Cierro paréntesis, menos 1, ¿no? Cierro paréntesis, aquí me falta un paréntesis también de apertura, y todo esto por 274, ¿no es cierto? Ahí está, 20, ¿ya? Entonces, 20 más 20, ¿cuánto me da? 22, ¿cuánto me da? Me da 42, ¿no es cierto? 42 a 44, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, y como esta es una proyección, digamos, aquí no me piden, digamos, cifras absolutas. ¿Por qué? Porque toda proyección es esa, ¿no es cierto? Una simulación de lo que puede ser el futuro. ¿Cuándo ustedes van a tener cifras concretas e inamovibles? El día es que ustedes armen esta proyección, pero con las cifras históricas, es decir, con las cifras de la contabilidad. Cuando ustedes realmente, esto que tienen como proyección de ventas, le pongan, yo durante el 2010, en vez de 2.420, vendí 2.430. Esa es la cifra final. ¿De acuerdo? Inamovible. Pero estas son proyecciones, ¿no? Ahora, las proyecciones evidentemente tampoco se puede, acá no se puede permitir demasiada licencia, ¿no es cierto? Con las diferencias, pero entre 42 y 44, bueno, pues esta es digamos, hay una diferencia, ¿no es cierto? En el cálculo, pero es una diferencia no significativa, como dicen los contadores, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el cálculo exacto, ¿verdad? Con los parámetros establecidos por el mismo caso, y esta sería, digamos, un cálculo rápido de los intereses con esta fórmula, digamos, con la fórmula que les he dicho. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, chicas, chicos? Ok. Entonces, ya tengo acá el tema ¿cómo se llama? De lo que es la deuda de largo plazo existente, y me falta la deuda de corto plazo existente. Esta deuda de corto plazo, ¿no es cierto? ¿Qué me dice el caso? El caso me dice, la deuda de corto plazo digamos, finaliza en el ejercicio, no se prorroga, ¿no es cierto? Entonces, estos 90 iniciales, yo tengo que matarlos en el 2010, ¿de acuerdo? Entonces, amortizo 2010. Amortizo los 90 en el 2010. ¿Cuándo? A mitad de año, como dice el caso. Entonces, ¿qué tengo como nueva deuda? Tengo 0. Perdón, como deuda final. Como deuda final, vamos a ponerla acá, nueva deuda. Por el momento vamos a poner acá los intereses. Vamos a asumir que momentáneamente esto que dice acá nueva deuda es el saldo final del saldo de la deuda histórica, de la deuda existente, ¿de acuerdo? Entonces, como es 0, nuevamente hago el mismo ejercicio, más 0.5, ¿no es cierto? Que lo multiplico
por la semisuma, ¿no es cierto?, el saldo inicial más el saldo final, y todo esto por la tasa de interés de corto plazo, que es tasa nueva. Por acá debo tener, a ver, tenía, esta es la tasa de corto plazo, siempre 12%. Creo que sí, ¿no? Tasa de interés, deuda nueva, bueno. No me dice nada acá, ¿no? Vamos a ponerle 12, pues. A ver, vamos a ver cómo sale. 5%. A ver, vamos a ver acá con qué lo están. La deuda de corto plazo, esto lo está jalando. Vamos a ver de dónde viene. B13, utiliza el 12. Sí, el 12, porque no han puesto una tasa así. B12, no. B13, sí, es la tasa de corto plazo. Es la única tasa de corto plazo, ¿no? Por más que diga tasa de interés, deuda nueva de corto plazo, bueno, usamos la misma tasa para la proyección, ¿de acuerdo? Entonces tengo momentáneamente 5, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería digamos, la cifra preliminar de gasto financiero en el 2010? Sería esta de acá, sería la sumatoria menos, ¿no es cierto?, estos gastos financieros que tengo acá, 44, menos estos 5 de acá, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el 2010 yo parto de una deuda histórica de largo plazo de 309, que va a ser amortizada a 35, ¿no es cierto? Y me va a originar aproximadamente 44 unidades monetarias de gasto financiero, y tengo una deuda de corto plazo que voy a necesariamente a cancelar, ¿no es cierto?, en el año, y tal y como me lo dice el caso, se cancela a mitad de año, y yo no sé si voy a necesitar deuda nueva, ¿no? Por tanto, mi saldo final debe ser 0. Entonces, utilizando la misma fórmula alternativa de cálculo financiero, me sale 5. Y por tanto, llego a tener preliminarmente, en mi estado de resultados proyectado, un gasto financiero de 49. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, ya tengo calculado los gastos financieros. Ahora sí ya puedo terminar de proyectar las demás líneas de mi estado de resultados. ¿Ok? Entonces, más 396 más esos gastos financieros. Ahora menos 33.5, ¿verdad? Que es la tasa compuesta por la utilidad imponible. Y finalmente lo que tengo es más 347 más o menos 116. Esa sería la utilidad neta preliminar. ¿De acuerdo? Repito, si todas estas cifras de acá, de la parte operativa, están bien calculadas, esta cifra de acá, el resultado operativo, es inamovible. ¿De acuerdo? No tienen por qué preocuparse. Si todo lo anterior está bien calculado. Lo que va a variar para efectos de la proyección siempre es esta parte. Siempre y cuando las diferencias para llegar a la caja mínima se financie con nueva deuda. ¿De acuerdo? En ese caso, ya estas cifras necesariamente, y dependiendo de la forma de repago de la nueva deuda que ustedes tomen, podría eventualmente cambiar. ¿Cuándo no cambia? Cuando la diferencia para poder completar la caja mínima no se financia con deuda, sino que se financia con otras variables que ya, sobre las cuales ya les he dado algún ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la utilidad neta. Muy bien. Entonces me voy a mi flujo de caja. ¿Ah? Mi flujo de caja dice lo siguiente. Más parto de la utilidad neta, 231.
¿Ok? 231. Ahora viene la parte, ¿no? Que ya viene, que se refiere a la variación del capital de trabajo operativo. ¿Recuerdan ustedes cómo se llega al capital de trabajo operativo? Mireya Correa, ¿te acuerdas cómo calculas el capital de trabajo operativo? Mireya, ¿estás por ahí? Sí, me había preguntado por El capital de trabajo sistema. operativo. ¿Cómo calculas el capital de trabajo operativo? Bueno, ahí se considera el tema de las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Así nomás, o sea, acuérdate que, digamos, como cuentas por pagar o como cuentas por cobrar, tienes también, digamos, una parte, digamos, varias alternativas, ¿no? Puedes tener cuentas por cobrar comerciales, puedes tener cuentas por cobrar diversas, puedes tener cuentas por cobrar a empresas vinculadas, y por el lado de las cuentas por pagar, también puedes tener cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar diversas, cuentas por pagar a, digamos, empresas vinculadas. ¿Cuál tomarías para el capital de trabajo? Sí, en ese caso serían las comerciales, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por pagar comerciales y lo que sería también tema de los inventarios. De acuerdo, muy bien. Efectivamente, así es. ¿Ya? Entonces, a ver, recuerden que el caso nos dice que la política de capital de trabajo se mantiene en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, si me dicen eso, yo puedo proyectar, digamos, cada uno de los, y hacer la variación una por una de cada uno de los componentes de capital de trabajo, de las cuentas por cobrar comerciales, de la cuenta inventarios y la cuenta por pagar comerciales. ¿Y qué significaría? ¿Qué implica que me digan que la política de capital de trabajo se mantiene? Eso querría decir que el periodo promedio de cobros se mantiene, el periodo promedio digamos, de permanencia en almacenes de los inventarios se mantiene, y el periodo promedio de pago a los proveedores se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría que calcular esos tres índices para saber qué número de días hay por cada uno de esos componentes del capital de trabajo, y ese número de días aplicarlo a la proyección. ¿Ok? Pero en este caso, lo que me están pidiendo como digamos, como una alternativa a ese cálculo que les he mencionado, es este de acá. Hacer cuánto representa el capital de trabajo respecto de las ventas, ¿no? O sea, un porcentaje. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, simplemente, para saber eso, usted me dice 40%, ¿cómo sale? Muy sencillo. Aquí tienen el histórico, ¿no es cierto? El balance, digamos, los estados financieros de base para hacer las previsiones. Entonces tienen acá el capital de trabajo, ¿cuál sería? El capital de trabajo entendiéndose al final del periodo, ¿no es cierto? Entonces tengo más 605 cuentas por cobrar comerciales, más los inventarios, ¿verdad? Y más las cuentas por pagar comerciales. ¿Por qué pongo más? Porque aquí ya es menos, ¿de acuerdo? Entonces no necesito poner menos, porque ya está en menos, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el capital de trabajo de esta empresa al final del 2009, ¿de acuerdo? Y entonces la pregunta viene, ¿y cuánto representa esto de las ventas? Vamos a ver. Más 880 entre los 2.200, ¿ya? Y así sale 40%, ¿sí? Por eso, esto de acá, 40% está reflejado aquí en este cuadrito, 40%, 40%, 40%. Entonces, si el caso me dice, la política de capital de trabajo se mantiene, eso quiere decir
Lo que me está diciendo es, al final de cada periodo proyectado, tu capital de trabajo tiene que representar el 40% de tus ventas. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Si eso es así, y yo tengo que calcular la variación, aquí lo que me están pidiendo es calcular la variación de capital de trabajo. ¿Ok? Entonces, yo digo lo siguiente. ¿Cómo calculo eso? Muy bien. Menos, ¿ya? Menos este porcentaje que es 40%. Ahora, perdón. Perdón, a ver. ¿Dónde está? Sí, ok. Sería así. Menos, ¿verdad? Este porcentaje, ¿no es cierto? 40%, que multiplica ¿a qué cosa? Multiplica a las ventas proyectadas de este año, 2.420, menos las ventas reales, que esto aquí ponen proyectado, ¿no? Bueno, no sé. Menos las ventas del año 2009, 2.200. ¿De acuerdo? Y ese sería el cambio en el capital de trabajo operativo. ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Acuérdense, el capital de trabajo, en este caso, lo estamos planteando como al final de cada periodo como el 40% de las ventas realizadas durante el ejercicio. Entonces, si yo quiero calcular la variación de finales del año, del año base, con respecto al capital de trabajo de finales del primer año proyectado, entonces simplemente multiplico ese 40% por la diferencia de las ventas del primer año proyectado menos las ventas del año base. ¿De acuerdo? Por eso me sale esta cifra 88. Y yo lo que les quiero preguntar es a ustedes, ¿por qué es menos 88? ¿Está bien que sea menos 88 o debería ser más 88? A ver, José Miguel, ¿te animarías a responder esa pregunta? Bueno, creo que se refiere a la variación, ¿no? Es como que Claro, la aquí dice diferencia cambio. que hay entre los... Claro, sería la diferencia que hubo en el capital de trabajo respecto al año anterior. O sea, bueno, usted está preguntando por qué es negativo. Porque es negativo, así es. Porque aquí, mira, Ah, acá es 2.420, ¿no es cierto? El primer año proyectado. Y el año base es 2.200. Si tú restas 2.420 menos 2.200, te va a salir una diferencia positiva, ¿no es cierto? Pero aquí está como negativo. ¿Por qué es negativo? Acuérdate que estás mm, proyectando el flujo de caja. sí, bueno, creo que es como que se está invirtiendo más en capital de trabajo respecto al año anterior, que es por Efectivamente, eso que es negativo. efectivamente. Por eso es negativo, efectivamente. O sea, si tú estás, o sea, definitivamente el 40% de 2.420 es mayor que el 40% de 2.200, ¿no es cierto? Hay una diferencia de 88, digamos, a favor del año 2010. Entonces, si hay más capital de trabajo, eso quiere decir que se ha necesitado, como bien dices tú, invertir más capital de trabajo. Y inversión de mayor capital de trabajo significa salida de mayor cantidad de recursos financieros. ¿De acuerdo? Por eso es negativo. Acá, el flujo de caja ya estamos calculando cuánto ingresa y cuánto sale de dinero. Por eso es negativo y por eso este cambio en el capital de trabajo operativo siempre se calcula
empezando con el signo menos. ¿Ah? Si esto fuese positivo, ¿no es cierto? ¿Qué querría decir? Por ejemplo, ¿cuándo sería acá positivo? Cuando en el año precedente el capital de trabajo hubiese sido mayor que en el año, siguiente proyectado, ¿no es cierto? Eso querría decir. ¿Y por qué? ¿Y qué significa eso? Significa que has necesitado menos capital de trabajo y por tanto esa diferencia de menos significa que ha entrado en el flujo de caja, ha habido una recuperación de lo invertido en capital de trabajo en el año precedente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Preguntas? De acuerdo. Entonces, hay una recuperación, mientras que cuando es negativo significa que hay mayor inversión de capital de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, gracias, José Miguel. Bien, el CAPEX, ahora entramos a la parte del CAPEX, ¿no es cierto? El CAPEX es, bueno, este CAPEX es Capital Expenditures, ¿no es cierto? Gasto de capital. Y aquí, ¿qué es lo que me dice? Aquí lo que me dice es lo siguiente. Recuerden que ahí vamos a salir de aquí y vamos a poner el texto otra vez. Compartir el texto. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice respecto a los gastos de capital? ¿No es cierto? Los gastos de capital, ya. Va a haber un gasto de capital extraordinario, ¿no es cierto? Que es la inversión fija estimada es de 600.000, ¿no es cierto? Incluyendo el acondicionamiento y equipamiento del nuevo local. Y para llevarla a cabo se tomaría un préstamo bancario por el 80% de la inversión. Ya, muy bien. Bueno, esa es la parte del financiamiento. La inversión fija, o sea, el gasto en capital nuevo para el año 2010 es 600.000. Pero este componente, ¿no es cierto?, es entendido en el contexto que está redactado este caso, se refiere a una inversión extraordinaria. ¿Por qué? Porque hay, la batería se está volando, bueno. ¿Por qué? Porque, porque hay digamos, un gasto de capital, entre comillas, normal, que aparece por aquí. ¿Dónde está esa parte? Esa parte por aquí, aquí, perdón, aquí está. Tomando como base el año 2009, además de la inversión antes mencionada, se refiere a los 600.000, el CAPEX normal debería crecer en 4% anual. O sea, hay un CAPEX normal, ¿no es cierto?, que es un 4% respecto de los crecimientos anteriores. Entonces, ¿cómo eso se expresa en cifras aquí? El CAPEX, en primer lugar, el CAPEX es positivo o negativo, Ramiro. Ramiro, ¿estás ahí? Ramiro Alexis. ¿Estamos o no estamos? No estamos, muy bien. Celina, ¿estás ahí? El CAPEX en el flujo de caja, ¿es positivo o negativo? Bueno, no estamos. Muy bien, sigamos entonces. El CAPEX es negativo, pues, es una salida de dinero, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. ¿Cómo hacemos? Hay un CAPEX normal, ¿de acuerdo? Ese CAPEX normal, ¿cómo lo registro aquí? De la siguiente manera. Esto es negativo, entonces hay un menos, ¿verdad? Un menos que empieza de la siguiente manera. Menos, tengo que ir aquí al anexo. ¿Cuál ha sido la inversión de capital hecha previamente
antes del 2010. ¿Cómo puedo obtener ese dato? Simplemente yo voy a la parte de activo fijo, veo, si ustedes se dan cuenta, este 2008, esto es al final del 2008 o también al inicio del 2009, es lo mismo. Profesor, creo que su pantalla no, o sea, se ha quedado congelada. ¿Así? A ver, chicos. ¿Me ven ahora? ¿Me ven? A ver. O sea, la pantalla que está compartiendo, me refiero. ¿Se ha quedado congelada? A ver, espérense un ratito. O sea, creo que se había quedado en el Word, no, pero estaba Ay, presentando el Excel. Ok, perdón. Ya, correcto. Entonces voy a hacer, vamos a ir compartir. Aquí está. Compartir, ya. ¿Ahora ven el Excel? Chicos. Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, yo le decía acá, el CAPEX, ¿no es cierto? El CAPEX, que es negativo porque es una salida de dinero, vamos a calcular primero ese CAPEX normal que es 4%. Es el 4% de las inversiones hechas previamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo yo eso? Entonces sería así, menos 1.04, ¿no es cierto? Que multiplica ¿a qué? Al CAPEX hecho previo al 2010. ¿Y de dónde saco ese dato? Ese dato lo saco, me voy aquí al anexo 1 y veo lo siguiente. ¿Dónde puedo ver ese crecimiento? Perdón, ¿de dónde puedo obtener el dato de la inversión en capital hecha en el 2009 para para que ese dato sea la base de mi proyección del crecimiento normal del CAPEX? Muy bien, voy acá a lo que es activo fijo, ¿no es cierto? La parte bruta. Y esto que es 860 que ustedes ven acá, que dice 2008, esto es al final del 2008, que es lo mismo que decir a principio del 2009, ¿de acuerdo? Y acá lo que es 2009 proyectado, esto es final de 2009. Entonces, si esto es así, la diferencia entre 980 y 860 sería la mayor inversión que yo he hecho durante el 2009 en activo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo lo que haría sería lo siguiente. 1.04, ¿es cierto? Entonces, aquí pongo 980, ¿verdad? 980 menos, ¿verdad? 860, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, bueno, aceptar, perdón. ¿Qué tengo acá? B11. Voy acá. 980. A ver si con esto... Y ahí está. 125 sería el mayor, digamos, el CAPEX normal. ¿Ya? El CAPEX normal, que sería el crecimiento en 4% respecto de... ¿Por qué? Vamos a cerciorarnos, ¿no es cierto? ¿Cuánto es acá? Más 980 menos 860, ¿cuánto es eso? 120. Ha crecido 120, ¿no es cierto? 120, esa sería la inversión, digamos, en gasto de capital durante el periodo 2009. Y esa sería la base para el crecimiento normal para el 2010, ¿de acuerdo? Entonces, más 120 por 1.04 sería 124, ¿verdad? Y lo que yo tengo acá, ¿cuánto es? 125, ¿de acuerdo? 124.125, muy bien. Este es el crecimiento normal. Pero, aparte de este crecimiento normal, hay un crecimiento
extraordinario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y cuánto es eso? Menos 600, ¿de acuerdo? Porque son $600.000 lo que va a valer la inversión en el nuevo almacén, ¿verdad? Entonces sería menos 700, ay, chicos. Chicos, José, ay, ya. sí, Sí. disculpen, No, estaba sin sí, sonido. se me está muriendo la batería. A ver, un favor. Yo voy a, eh, ¿qué hora es? Ya pasé las 5. Em, necesito recargar esto. ¿Les parece si podemos continuar? Yo no sé cómo, si ustedes mucho ánimo tienen o no, pero quisiera por lo menos proyectar el primer año, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una idea de cómo se hace esto. Y lo demás ya es un repaso con el solucionario que ustedes tienen, pero necesito conectar a mi laptop para que pueda seguir trabajando con ustedes. ¿Les parece si nos reunimos, aunque sea una media horita más a las 6? ¿Puede ser? O ustedes ya me dicen, ¿no? Si no, eh, porque ahorita se me va a acabar esto. Yo quiero, no quiero dejarlos, no quiero dejarlos así nomás. Eh, no sé. Y quiero esta grabación, quiero también no perderla, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver. Eh, eh, compartir. Ya, compartimos. Ahí está. ¿Ok? A ver, sigamos, pues, hasta donde se pueda. Sigamos. Entonces, 725, eso quedó claro, ¿no es cierto? 725, ¿qué es lo que ustedes tienen acá? ¿Cuánto tienen acá en este solucionario? Tienen, ahí está, 725, ¿de acuerdo? Entonces, una parte es lo que es el crecimiento normal, ¿no es cierto?